al otro punto. Ya ellos oraron, el apóstol Pedro en el versículo 15 dice que se levantó ya para poder compartir en el versículo 16 las escrituras. Entonces, como ustedes saben, digamos, no solamente yo he tenido el privilegio, pero también otros han oído que esto fue un error, lo que aparece acá. Pero vamos a escudriñarlo bien si ha sido un error, o más bien aquellos que han escrito libros, y no quiero dar a conocer nombres, ¿verdad? Porque cuando hay nombres de escritores, como esto queda grabado, digamos, no quiero desacreditar porque a veces todo escritor se puede equivocar, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que todos los escritos están mal. Pero alguien ha dicho que se equivocaron al llenar el hueco dejado por la defesión de Judas, nombrando a Matías como el apóstol número 12, y es lo que estamos por mirar ahora, ¿no? Entonces vamos a hacer un estudio más profundo ahora, que si realmente fue una equivocación o estaba todo en el plan de Dios designado, ¿no? Entonces, en primer lugar, digamos, vamos a notar algo acá, que los evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces tenemos que ver que nada de las cosas que se escribieron o que nosotros estamos leyendo se hicieron así a la suerte o al azar, como estamos mirando. Entonces, vamos a ver lo que el apóstol Juan habla acerca de todos los escritos que el Señor hizo y que no necesariamente todos están escritos en los evangelios, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, hay cosas que no se hicieron, pero hermanos, vamos a ver qué dice el apóstol Juan en el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, que dice, en este libro. O sea, si todas las cosas se pudieran escribir de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él aclara, digamos, que no podían caber en todos los libros del mundo, ¿no? Pero gracias a Dios por los 4 evangelios, ¿no? Entonces no quiere decir que se contradice la palabra de Dios. Vamos a ver esto. Dice el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Vamos a ir, por favor, al capítulo 21 en el mismo Evangelio según San Juan. Y ahora el versículo 25, el último versículo, dice: y hay también otras cosas, muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, ¿qué nos indica esto, hermanos? ¿No? ¿Qué nos indica esto? Que nosotros no debemos criticar a los siervos de Dios. ¿Y quiénes son los siervos de Dios? En este caso el apóstol Pedro y los demás apóstoles que están por tomar una decisión y la toman conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque vemos, hermanos, que hay que ver que no hubo una equivocación. Volvamos al capítulo 1, por favor, de Hechos. Entonces estamos mirando, hermanos, que tenemos que ver las cosas que pasaron en los evangelios y en el libro de Hechos. Y a veces no todas las cosas están escritas, pero dice que todo lo que está escrito es para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. En segundo lugar, vamos a ver acá, hermanos, también el descenso del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió el descenso del Espíritu Santo? Eso lo vamos a ver, si el Señor no viene antes, hermanos, en el último jueves del año, que será la semana que viene, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucedió eso? ¿Sucedió antes o después de este acontecimiento? Si estamos leyendo esta lectura bíblica. ¿Cuándo sucedió esta decisión que tuvieron que tomar los apóstoles que estamos leyendo en este pasaje? ¿Sucedió antes de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, o sucedió después? Usted sabe que esto sucedió antes, hermanos. Y si esto sucedió antes, hermanos, tenemos que ver y tenemos que empezar a pensar, hermanos, que esto se sitúa en un tiempo diferente. Las cosas que van a suceder después de Pentecostés son muy diferentes a las cosas que estamos leyendo ahora, en estos versículos anteriores. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver otra cosa más. Estamos en el versículo 16, hermanos. Mire que hemos leído en adelante, ¿no? del 18, pero en el 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, y bueno, empieza a mencionar los versículos. En tercer lugar, ¿sabe lo que hace Pedro? Cita pasajes, ¿no?
de las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Del Antiguo Testamento, ¿no? Si usted nota, ¿qué Escrituras son profecías? No solo de la traición de Judas, pero también, ¿sabe qué? De la necesidad de que quién iba a llenar la posición vacía de Judas. Acuérdense que el Señor había elegido ¿cuánto? 12 hombres. De acuerdo, ¿por qué eligió 12 hombres? ¿Por qué no eligió 13? ¿Por qué no eligió 15? ¿Cuántas tribus de Israel hay? 12. ¿Y dónde iba a comenzar el plan de Dios en esos 40 días que el Señor les enseñó? Primeramente, que iba a continuar el reino de Dios. Él ya había venido y iba a comenzar por Jerusalén. Y en Jerusalén estaban ubicadas las 12 tribus de Israel. Entonces, había 12 apóstoles, pero ahora ya no hay 12. ¿Cuánto hay ahora? Hay 11. Y eso estamos entrando ahora. Entonces, tenemos que inmediatamente pensar, hermanos, que tenía que usarse el texto sagrado. ¿Y cuál era el texto sagrado? El Antiguo Testamento. ¿Para qué? No tan solo para que Pedro quisiera tratar de usar el Antiguo Testamento por las circunstancias, no, hermanos, sino que no era una idea suya. Ya se había escrito lo que iba a suceder con Judas. Y también estaba mostrándose qué pasos se tenían que hacer ya para aquel que ya no iba a estar y que tenían que continuar poniendo a alguien más en el lugar del ministerio que había tenido antes Judas. Entonces, estamos mirando que él no trató de justificar ninguna idea, Pedro, ni tampoco quiso poner alguna idea errónea en los hermanos. Al contrario, él quiso que tuvieran confianza en la Escritura. Entonces, mire conmigo del versículo 2 de Hechos, donde leímos al principio, al 7. Acuérdese que el Señor acá está con los discípulos. Desde el versículo 2 al 7 de Hechos 1, se acuerda que ya habíamos enseñado claramente por qué el Señor se había quedado los 40 días. Entonces, Él estaba volviendo en estos momentos a recordar cuál era la autoridad espiritual. ¿Y cuál era la autoridad espiritual? La palabra de Dios. Entonces, Él por eso citó el pasaje bíblico. Y entonces Él acababa de mostrarles que acabábamos de aprender del Maestro que había resucitado. ¿Y quién era el Maestro que había resucitado? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si el Maestro nos enseñó por 40 días y ya se fue, tenemos que ahora volver a la palabra de Dios para esta situación en la cual Judas ya no está. En cuarto lugar, vamos a ver algo más todavía, hermanos, acá. Hermano, en ningún pasaje más de lo que estamos leyendo ahora se vuelve a repetir después de que el Espíritu Santo viene. Pero antes de eso, en todo el Antiguo Testamento, se hizo estas decisiones como las que estamos mirando, de echar suerte. ¿Ah? ¿Por qué, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento se usaba este método, esta forma de hacer, era escritural, no era antibíblico. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 16. Entonces, estas cosas que suceden, hermanos, se sitúan antes de aquella fecha. ¿Qué fecha? La venida del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir, por favor, a Proverbios, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16. Proverbios 16 y el versículo, por favor, 33. La palabra de Dios nos dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de quién, de ella. Ahora, este versículo no lo puedes aplicar en nuestra actualidad, porque esto pasó antes de que viniera, que dijimos, el Espíritu Santo. Si estás prestando atención, estamos diciendo algo que va de acuerdo a qué, a la costumbre y a la fecha que se hacía del Antiguo Testamento. Quiere decir que cuando se hizo la situación de Judas, ¿era el Antiguo o el Nuevo Testamento? Todavía eran prácticas del Antiguo Testamento. Volvamos de vuelta también a otro pasaje en Éxodo 28:30. Otra costumbre que se usaba mucho era el Urim y el Tumim. Tú vas a escuchar esa palabra y esto nos da un deseo más de saber qué significará el Urim y el Tumim, ¿no? Bueno, vamos a ir por favor a Éxodo capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 30: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón. Acuérdense que Aarón era aquel que estaba al lado de Moisés, ¿no? Como un representante espiritual para la nación de Israel. Y cuando entre
delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de Jehová. Vamos a ir a 1 de Samuel, otra situación donde también se usa este tipo de forma, como usaron los apóstoles y como se practicaba en el Antiguo Testamento. Capítulo 14, versículo 36. Dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el 42. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: hasta lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos, que dice, aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, y la pregunta es: ¿descenderé tras los filisteos? La otra pregunta es: ¿los entregarás en manos de Israel? Si te das cuenta que él está tratando de consultar con Dios, mas Jehová no le dio respuesta. Vamos a leer hasta el 42. Y versículo 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. ¿A quién le llama? Saúl, ¿no? Versículo 40. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y dice: y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces, no, si se dan cuenta, la costumbre judía era una práctica, la suerte, o el urín y el tumín, digamos, entre los sacerdotes. Si vamos a un pasaje más todavía para que esto les ayude a abrir un poco más el conocimiento del Antiguo Testamento, 1 de Samuel 30. Ahí nomás en el mismo libro, ¿no? Versículo 7. La palabra de Dios nos dice así, en 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y bueno, si nosotros seguimos leyendo este pasaje, ¿no? En el versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Son preguntas. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces, en esto, ¿verdad?, situaciones consistía, digamos, el echar ¿qué? Suerte para llegar a una determinación final entre dos alternativas, como miramos casi al final entre Jonatán y Saúl. Y esos eran los acuerdos que había también en el tiempo de los apóstoles, ¿no? Que vemos acá que los apóstoles al principio no echaron suerte inmediatamente. Vamos a volver de vuelta al capítulo 1. Si usted nota algo, ya se habían reunido ¿para qué? Para orar, porque era una tarea espiritual que el Señor le ha dicho: quédense en Jerusalén. En segundo lugar, se abrió la Escritura. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué vemos? Que los apóstoles no echaron suerte en el momento. La suerte tú la miras casi ya al final del capítulo 1. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Primero, ¿sabe lo que hicieron ellos? Discernir espiritualmente, digamos, la situación, ¿no? En este caso, la guía de los apóstoles, guiados por la dirección de la oración. Pero ya habían seleccionado dos hombres, porque si usted nota, estamos en el capítulo 1, versículo 23, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Entonces, si tú notas esto, hermano, que no se nota una diferencia entre Matías, ¿no? Y tampoco se nota una diferencia entre José. En otras palabras, el Señor había permitido, guiados, ¿no?, por la oración, por el Señor, por su palabra, que estos hombres tenían las cualificaciones que ellos habían dicho. ¿De qué manera? Porque si usted nota, hermano, cuál era esa cualificación que necesitaban. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres, ¿qué hombres? Estamos hablando de los apóstoles, de los discípulos, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y vemos acá cosas importantes que se mencionan, que tenían que haber estado con el Señor, en el ministerio del Señor, viendo los milagros. También versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan. Todos los apóstoles fueron bautizados por Juan el Bautista. Entonces, estamos viendo cuáles son las cosas espirituales que ya tenían claro hasta el día de hoy entre nosotros. Fue recibido arriba. O sea que no solamente miró la vida del Señor, sino miró que murió el Señor, pero también resucitó el Señor. Entonces estamos mirando paso por paso, hermano, que no fue directo a la suerte, sino que primeramente, tras oración unánime, ¿verdad?, porque había una oración unánime en armonía entre todos los hermanos, estaban las mujeres, estaban los hermanos del Señor, estaban los apóstoles, unánimemente, hermano, Dios reveló la voluntad, ¿no?, de Dios en la vida de estos dos hombres, que eran iguales. Estamos hablando de Matías y estamos hablando de José. Y también, hermano, por otro lado, vemos más adelante que el descenso del Espíritu Santo, en el capítulo 2, aún así todavía no había llegado, pero había discernimiento espiritual, ¿no?, en estos hermanos respecto a estos dos hombres que eran muy parecidos. Hermanos, en quinto lugar, estamos mirando, hermanos, si hubo equivocación, ¿verdad?, en cuestión de que se nombrara Matías. Estamos viendo que si es bíblico, no fue algo contrario. Por último, hermano, en quinto lugar, vemos el hecho de que no hallamos una mención de Matías solamente, hermano, hasta recién acá, ¿no? Si usted lo busca en los 4 evangelios no aparece Matías, pero tampoco se mira a través del libro de Hechos, ¿no?, la vida de Matías. Eso no afecta la cuestión para nada. Yo creo que dejé firme la semana pasada sobre eso, ¿no? Porque si pudiéramos decir, bueno, como dije hace rato, hay gente que ha dicho que se han equivocado, Pedro, al elegir a Matías y los demás apóstoles. ¿Y qué podríamos decir de los otros apóstoles que no fueron nombrados y no aparecen en el Nuevo Testamento? Solamente aparecen hasta el versículo donde aparecen reunidos con las mujeres, entonces no son apóstoles. Entonces, solamente era para hacerle claro que en nada afecta, hermano. Este relato es, hermano, sagrado, es la palabra de Dios, porque sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, se enfoca en la obra, ¿no?, de ciertos apóstoles, que en este caso Dios lo usó entre los judíos. ¿Era necesario que hubiera 12 apóstoles antes que viniera el Espíritu Santo? Bueno, la semana que viene, si vienes, te voy a dar la confirmación. Yo te lo voy a adelantar ahora. Es sí, porque necesitaba llegarse a las 12 tribus de Israel. El Evangelio comenzaría por Jerusalén. Pablo afirma claramente, primeramente al judío y luego al griego. Eso lo vamos a ver bien detallado la semana que viene. Entonces era importante que antes que viniera el Espíritu Santo ya estuvieran los 12 apóstoles. Entonces vemos claramente que la obra se enfoca en ciertos apóstoles entre los judíos. Acuérdense que del capítulo 1 hasta el capítulo 8, hermano, se enfoca solamente a los judíos. En el capítulo 8, hermano, de Hechos, se dispersan los judíos cristianos y van ¿a dónde? A Samaria y a Judea. ¿Qué dijo el Señor? Me seréis testigos desde Jerusalén. En los 8 capítulos se alcanza las 12 tribus de Israel. Termina el capítulo 8 y viene la dispersión de los judíos cristianos que van esparcidos a predicar el Evangelio a Samaria y a Judea. Y en el capítulo 10 de Hechos, hermanos, se le revela al apóstol Pedro, ¿a quién? A los gentiles.
hasta el último capítulo de Hechos 26 y hasta lo último de la tierra. Son judíos y no judíos, que en este caso serían los griegos, los gentiles. Y solamente para despertarle un poquito más el conocimiento, en el capítulo 12 de hecho muere Jacobo y no se echa suerte y no se busca una sucesión apostólica, pero se reconoce a Pablo como apóstol, no a los judíos sino a los gentiles. Entonces hay una armonía en la palabra de Dios y nosotros buscamos una respuesta a todo esto, ¿no? ¿Por qué se necesitaba poner 12 apóstoles antes que viniera el Espíritu Santo? ¿Y por qué ya no se buscó un reemplazo después que murió Jacobo? Bueno, que el Señor nos ayude en esta noche. Lo único que sé que el tiempo ha sido corto, quisiera dar más de esto. Uno se entusiasma, hermano, ¿verdad, hermano? Porque la palabra de Dios no se contradice. Entonces, solamente uno se anima en ¿qué? En pedir la dirección de Dios y no juzgar a los siervos de Dios. Usted jamás juzgue a los siervos de Dios, y si lo juzgue, póngalo en oración. Hay gente que se ha equivocado escribiendo libros acerca. Yo fui enseñado en la adolescencia de que Pedro se equivocó y que Matías no fue apóstol, pero no hay mejor cosa que uno estudiarlo, ¿no? Y saber que la palabra de Dios no es para juzgar a Pedro. Si Dios lo va a juzgar, que lo juzgue él. Y ni mi trabajo voy a hacer un libro de juzgar por qué usó la suerte, cuando sé que el periodo del Antiguo Testamento comenzó, digamos, inmediatamente, ya después de que terminó todo el Antiguo Testamento, comenzó el Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo, otra dispensación. Ya no se practica más el urín, el tumín, y ya no se practica más la suerte. Entonces, ¿qué se practica hoy en día? La oración, la palabra de Dios. Y es lo que se ve a través de todo el libro de Hechos. Ya en el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte, que dice, en este ministerio. Entonces, sin duda, hermanos, todo esto nos debe hacer pensar un momentito, hermanos, que Pedro, ¿no?, y Juan son uno de los apóstoles más cercanos al Señor. Y mire conmigo al versículo 21, dice: es necesario pues que de estos hombres han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hay muchas personas que sabemos que piensan que, hablando de Matías y hablando de estos dos hombres que fueron mencionados más abajo, en el versículo 25, que no fueran las personas correctas para ser apóstoles, ¿no? Ya que Matías fue el apóstol que ocupó el lugar de Judas. Pero sin embargo sabemos, hermanos, que a través de la historia en el libro de Hechos ha habido apóstoles que no fueron mencionadas su vida, su ministerio, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya sido apóstol, porque estamos mirando en los versículos que acabamos de leer que estos hombres tenían que haber sido llamados por el Señor y también tenían que haber estado con el Señor. En el versículo 21, entraban y salían entre nosotros. Solamente queremos afirmar algo: en nuestros días pasó más de 2000 años, hermanos, y ya no hay más apóstoles. Así que los apóstoles que hubieron, ya no hubo sucesión apostólica. Y si usted ha escuchado por una de esas algún grupo donde dice, bueno, venga a nuestra iglesia o congregación, tenemos nuestros apóstoles, ¿no?, y profetas. Si usted lee la palabra, vemos después de esta elección del apóstol número 12, porque acuérdense que se iba a predicar el Evangelio en el capítulo 2, y en el capítulo 2 iba a venir el Espíritu Santo. ¿Y quién iban a estar presentes en ese momento que el Espíritu Santo venga? Iban a estar judíos, ¿no?, que venían de diferentes naciones, que habían estado fuera, y los judíos de Jerusalén, y eran de las 12 tribus de Israel. Y acordémonos que también eran 12 apóstoles, y entonces ellos, hermanos, ellos los que iban a pregonar la palabra de Dios. Ahí vemos que los 12 apóstoles estuvieron presentes, hermanos. Entonces, vemos también en Primera de Corintios capítulo 15, ¿sí?, queremos clarificar un poquito también acerca de Pablo, porque yo sé que Pablo, digamos, aunque él muchas veces no se autotitulaba apóstol,
aunque sabemos que en algunas cartas él dice que fue puesto por el Señor. Mire por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, dice, me apareció, ¿qué dice? A mí. Está hablando del apóstol Pablo de su vida. Acordémonos que ya con la elección del último apóstol, quien fue llamado Matías, ¿no? Acordémonos que se usó la suerte, pero sin duda habíamos mirado la semana pasada que se había orado. Los dos cumplían las cualificaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que Matías y también el otro hombre que estaba al lado de Matías, que ahí vemos en el versículo 24, orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién eran? Matías y también Barsabás. Entonces estos dos hombres, digamos, tenían las cualificaciones, habían entrado y habían salido al ministerio del Señor, y en segundo lugar fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en tercer lugar habían sido bautizados por Juan el Bautista. Entonces, cosa que el apóstol Pablo no tuvo, ¿no? Entonces, sin embargo, él mismo no se ensoberbece, y él puede aclarar en el versículo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, que dice, me apareció a mí. Entonces, miramos claramente las cualificaciones en Hechos 1 y 22. Entonces, Pablo no había sido bautizado por Juan el Bautista. Tampoco no había viajado con los apóstoles, con nuestro Señor en la tierra, y aún tampoco vio a Cristo glorificado. ¿Y cuándo el Señor fue glorificado? Bueno, ustedes saben que el Señor se apareció a los 11, y el Señor ya estaba glorificado, y aún sabemos que Pablo no fue testigo de la resurrección como los apóstoles originales, ¿sí? Yo no estoy diciendo que Pablo no sea un apóstol, pero sino que los 12 apóstoles fueron completados antes de que viniera el Espíritu Santo. Y lo hicieron de una manera correcta, porque ustedes saben que fue una dispensación diferente a cuando vino el Espíritu Santo. Porque lo que hicieron al hacer ellos la elección, habían primero pedido la guía del Señor. La semana pasada miramos los versículos bíblicos, si se recuerdan, respecto a cómo se hacía la suerte, ¿no? Y cómo en el Antiguo Testamento se practicaba. Entonces todavía, en el tiempo que no había venido el Espíritu Santo, correspondía todavía parte del Antiguo Testamento. Entonces cuando el Espíritu Santo vino, ya entonces estos 12 apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Los 12 apóstoles estaban completos para poder predicarle a las 12 tribus de Israel. Entonces, ese es el propósito. Entonces, Pablo dijo claramente, como vemos acá en el versículo 8, y vamos a Gálatas también, por favor, para clarificar, porque en ningún momento el apóstol Pablo quería tomar ese lugar del apostolado, o con una prepotencia, como hoy en día vemos aquellos que todavía no conocen la palabra y se autotitulan apóstoles, ¿no? Y ya dijimos que ya no hay más apóstoles en nuestros días, no ha habido una sucesión. Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, estos términos que él usa son como usaban los profetas en el Antiguo Testamento. Usted puede leer en el llamado de Isaías, en el llamado de Jeremías, en el llamado de Ezequiel. Versículo, por favor, 15, continuemos versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, ¿quiénes son aquellos que eran carne y sangre? Estamos hablando de los apóstoles, de los discípulos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, dice, a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Y él continúa relatando hasta el versículo 24, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia,
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué dice? Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, los 12 hermanos lo sabían. Entonces, si los 12, hablando de los 12 apóstoles, ¿no? Acuérdense que se completó, si usted está en Hechos capítulo 1, el apóstol número 12. Entonces, miramos ahí, hermanos, volviendo a Hechos capítulo 1, hablando de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles sabían quién era Pablo, ¿no? Y en este caso, hermano, en ningún momento él muestra la prepotencia, así digamos, bueno, yo voy a ocupar el lugar del apóstol que fue elegido. Pero, hermano, mire conmigo a Hechos 9:26. Acuérdense que hubo un apóstol que murió, hermanos, con el tiempo. No murió como Judas, pero, hermano, murió porque Herodes mandó a matarlo. Dice acá en Hechos capítulo 9, versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién era ese? Era Saulo de Tarso, ya convertido, ya regenerado, ya un hombre, hermano, bautizado, ¿no? Por uno de los discípulos del Señor. ¿Y qué quería? Juntarse, ¿qué? Ahí en Jerusalén con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera, que dice, discípulo. Versículo 27, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo ¿a quién? A los apóstoles. ¿A cuáles apóstoles? A los 12 apóstoles. No había 11, ya había 12, ya estaba Matías con los 12 apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, los 12 pensaron que Pablo decía ser uno de ellos, como vemos. ¿Por qué? Porque vino tratando de entrar en el compañerismo, en la comunión con los discípulos. ¿Y cómo fue la acción de esos discípulos? Lo rechazaron al apóstol Pablo, vemos ahí. Por cierto, que no le mostraron, vemos en el versículo. Es más, rehusaron, hermano, admitir a Pablo en el compañerismo de Jerusalén. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para que él pudiera acercarse a los apóstoles? Fue Bernabé. Ahí lo vemos claro, hermanos. Bernabé salió en su defensa, hermanos. Qué maravilloso. Entonces, los 12 apóstoles, hermanos, ¿para qué fue el objetivo de que el Señor tenía que tener los 12 apóstoles? Para ministrar a las 12 tribus de Israel. Acuérdense que el Evangelio tenía que comenzar en Jerusalén. ¿Qué había dicho el Señor en Hechos 1:8? Me seréis testigos en Jerusalén. El plan se debería haber llevado a cabo con 12 hombres que fueron preparados en la resurrección y los 40 días cerca del reino de Dios. Entonces todo esto estaba bien claro, hermano, la presentación, cómo se estaba llevando a cabo. Si va conmigo a Gálatas capítulo 2, hermano, y versículo 1, en tanto, ¿a dónde fue enviado Pablo? Entonces, ¿dónde fue enviado Pablo? Si no fue enviado a las 12 tribus de Israel, ¿dónde fue enviado Pablo? Vamos a ir al capítulo 2 de Gálatas, versículo 1. Vemos acá, desde el versículo 1, hermanos, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Note, ¿cuándo Pablo aparece en escena? Hermano, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, hermano, judíos se están convirtiendo, hermanos, continuamente. Se están convirtiendo en Jerusalén, se están convirtiendo, hermano, en Judea, en Samaria. Viene Saulo de Tarso, hermano, el perseguidor de la iglesia, con todos los judaizantes, y ahora persiguen a los cristianos convertidos. Estamos hablando de los 120 hermanos que habían orado, vino el Espíritu Santo, se agregan 3.000 hermanos convertidos después, hermanos, después 5.000 hombres. La iglesia llega a tener una magnitud de más de 20.000 personas convertidas.
El poder del Evangelio está llegando, pero sin embargo, hermano, vino una persecución grande. Entonces los cristianos judíos convertidos aceptaron al Mesías, ahora son esparcidos a Judea, son esparcidos en Samaria. Y usted lo empieza a ver a partir del capítulo 8, 9 y 10. En el capítulo 10, de hecho, inmediatamente se le revela a Cornelio. ¿Qué se le revela a Cornelio? El misterio que también él andaba buscando, hermano. Aunque era sincero, honesto este hombre, todavía no había comprendido, hermanos, que Cristo había pagado el precio en la cruz del Calvario, no solamente para los judíos, sino para todo el mundo. Y uno de los apóstoles, llamado Pedro, ¿no?, fue uno de los principales, que acá está mencionado. Él, hermano, por revelación también divina, le revela claramente acerca de la vida de Cornelio. Entonces ahora el Evangelio no solamente llega a Jerusalén, no solamente llega a Judea, no solamente llega a Samaria, ahora está llegando a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Y entre eso estamos nosotros. O sea, cuando miramos el orden, el plan divino, entrando desde el capítulo 10, 11, hasta el último capítulo que se escribe de Hechos, que es el capítulo 26, llega Pablo hasta Roma, hasta lo último de la tierra, hasta ese entonces. Hermanos queridos, hemos pasado 2000 años. En estos 2000 años, en la historia de la humanidad, el mapa mundo que tú miras, hermanos, cuando compras un mapa mundo, un globo redondo, miras, hermano, el océano Pacífico, el océano, Atlántico, y empiezas a mirar las naciones. Así no lo miraban los discípulos del Señor. Hasta ese entonces, para ellos, nada más, hasta lo último de la tierra, era el Imperio Romano. No sé si me explico. Era solamente partes, digamos, de África, partes, hermanos, que habían de Italia, partes, hermanos, de los griegos, y eso era todo. Pero a medida que iban conociendo más y más, la cultura era más de personas, entonces el Evangelio ha llegado hasta nosotros, hermanos, hasta nuestros días. Es maravilloso ver, hermanos, el cumplimiento de sus palabras. Entonces, Pablo, ¿a qué fue designado? Estamos mirando, hermanos, en estos versículos. ¿Hacia quién? Según acá, hermanos, el versículo 2 de Gálatas 2, predicó entre, ¿qué dice?, los gentiles. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Queridos hermanos, solamente quiero hacer un énfasis. Ha habido falsos hermanos a través de la historia de la iglesia, ¿sí? Y hoy en día Satanás es sutil, porque cuando nosotros empezamos a ver qué eran estos falsos hermanos, eran judíos que no se habían convertido al cristianismo y querían poner el legalismo de la ley a los hermanos que tenían libertad. Si usted quiere ver un poquito más de todo esto que pasó en Gálatas, usted lea capítulo 15 de Hechos, donde ahí se arma una gran discusión, ¿no?, de los griegos convertidos, ¿verdad?, y de los judíos convertidos, que ahí claramente pone que ellos son salvos por la gracia de Dios, sin tener que ir a las leyes. Usted sabe que la ley sirvió con un propósito, para hacer nuestro ayo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le animo a que usted lea, pero siempre ha habido falsos hermanos a través de la historia, y los hay en nuestros días. Ahora continuemos, hermanos, versículo por favor 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y él se está refiriendo a los apóstoles, los discípulos. Antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué dice evangelio de la incircuncisión? Porque él no va a las personas que están circuncidadas. ¿Quiénes son los circuncidados? Son los judíos, los que practicaban la ley, los judaizantes que rechazaron al Mesías. ¿Quiénes estaban encargados de eso? Los 12 apóstoles, incluido Matías, el hombre que fue elegido entre los 12. Pero había alguien designado exclusivamente a los gentiles, a los griegos. En este caso, estamos hablando de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Versículo 7 dice, acabamos de leer eso, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo,
Cefas y Juan. Jacobo, acuérdate que es hermano del Señor. Cefas, digamos, es el apóstol Pedro, y Juan es el apóstol también, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos ¿a dónde? A los gentiles, y ellos a la circuncisión. No solamente los 3 apóstoles principales, pero los demás apóstoles a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuren con diligencia hacer. Y sabemos, hermanos, que en el capítulo 13, el apóstol que es llamado Pablo, hablando de Pablo, de Saulo de Tarso, ya convertido, con Bernabé, salen encomendados por la iglesia de Antioquía. Entonces, hermanos, Pablo no fue destinado a ser el 12º apóstol, no fue el apóstol 12. No confundamos, hermanos. Matías fue el apóstol número 12. Pongamos en claro eso. Pero también, hermanos, ahí volvemos al libro de Hechos, capítulo 2. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, ahí es donde vamos a entrar ahora. Pedro y los otros creyentes, hermanos, estaban cumpliendo la voluntad de Dios, hermanos. No estaban haciendo su voluntad. Estaban haciendo la voluntad del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿quién había dicho, hermanos, que tenían que esperar en Jerusalén? El Señor Jesucristo. Hermano, Judas se fue a su lugar, se quitó la vida, se suicidó. Sin embargo, digamos, quedó un lugar que tenía que ser para completar los 12 hombres que el Señor había puesto. Vemos las cualificaciones, fue Matías. Entonces, ¿qué cumplieron estos hombres, Pedro y los otros hermanos? ¿La voluntad de Dios o no? Exactamente, dice el versículo 1 al 4. Estaban unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hermano, en el versículo 14, por favor, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, note, no dice con los 10. Si nosotros sumamos 11 más 1, ¿cuánto es? 12. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Y ahí comienza la predicación, hermano. Entonces, hermanos, los demás hombres, hermanos, que Jesús había seleccionado personalmente, hermanos, aplicaron la verdad de Dios. Hermanos, era necesario que 12 hombres testificaran en Pentecostés. ¿A quiénes tenían que testificar, como dijimos? A las 12 tribus de Israel. Y también estos 12 hombres fueron preparados, ¿para qué? Para sentarse en los 12 tronos que el Señor había dicho que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a Lucas para ir finalizando, hermanos. El Evangelio según San Lucas. Acuérdense, hermanos, que la carta de Hechos es escrita por el doctor Lucas y también, en este caso, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, por favor. Y vamos a ir al versículo 28. La palabra de Dios nos dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, vemos acá, hermanos, que fueron preparados para sentarse en 12 tronos, para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Y hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, es lo que pasó cuando ellos tuvieron que pregonar la palabra, y en el capítulo también 7, hermanos, de Hechos, usted lo puede leer esta noche, exactamente, volvió a suceder, tuvieron que dar testimonio, ¿no? Por eso que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y empieza primeramente ¿a quién? Al judío.
y luego al griego. Entonces, una vez que el mensaje había ido, hermano, hacia los judíos, continuó por ¿dónde? Por los gentiles. Y ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 10, capítulo 11. ¿Cuál fue el primer, hermano, mártir? No cristiano, pero el primer mártir de los apóstoles. De los apóstoles. Estamos hablando de apóstoles. Esteban no fue apóstol. Jacobo. Ahora vuelven a quedar 11 apóstoles. Y si se da cuenta, no se vuelve a hacer de vuelta lo que se hizo en el capítulo 1. Tener que hacer que orar, buscar a alguien que ocupe el lugar de Jacobo, tampoco se tuvo que echar la suerte. Entonces, ahí queda, digamos, algo pendiente. Hermano, en su gracia Dios reúne las cosas. Ahora sabemos a través de la historia que los apóstoles murieron de diferentes maneras, pero el primer apóstol que murió fue Jacobo. Él fue el primer mártir que aparece en Hechos 12. ¿Por qué? Porque el testimonio oficial de Israel estaba completo ya. ¿Cuál fue el testimonio oficial? Se predicó a las 12 tribus de Israel, en 12 tronos sentados, nada menos estos apóstoles, a toda esa nación judía, ¿no? Y comenzó ¿quién dando el primer mensaje? El apóstol Pedro. Hermanos, ese fue el testimonio y el mensaje ahora de salir de los judíos a los gentiles. Y qué maravilloso, hermanos, mirar que toda la palabra del Señor se cumple, hermanos. En esta noche nosotros podemos pensar por un momento, hermanos, queridos hermanos, si usted está viniendo a una iglesia bíblica como esta, sabemos que hubo apóstoles, la doctrina está fundamentada en apóstoles, pero ya no hay apóstoles en nuestros días. Entonces, si usted ha escuchado que hay una iglesia que tiene apóstoles, examine las Escrituras. Si hubiera querido haber más apóstoles, ¿qué hubiera pasado con la muerte de Jacobo? Hubieran que elegido otro, para que hubiera que sucesión apostólica. Solamente hubo 12 apóstoles, el propósito era presentar el Evangelio a las 12 tribus de Israel, y hermano, el Evangelio ocurrió, como dijimos en esta noche, no solamente en Jerusalén, se expandió en Judea, se expandió en Samaria, y todavía hasta lo último de la tierra, hasta ese entonces. Por eso usted va a ver ese pasaje que dice, aquí han venido los trastornadores, que dice, del mundo. Hermanos queridos, hoy tenemos un compromiso grande nosotros. Todavía, hermanos, Dios nos permite a nosotros seguir como ese ejemplo que el Señor puso, Jerusalén, Judea, Samaria. Nosotros tenemos una responsabilidad actual, ¿no? Gracias a Dios esa palabra se cumplió, pero nosotros tenemos una responsabilidad en el lugar que estamos, de seguir llevando la palabra de Dios, con el poder de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que el tiempo es corto. Y, hermanos, este evangelio va a ser predicado hasta lo último. Y entonces vendrá el fin. Sabemos, hermanos, que todavía no ha venido el fin. Todavía hay gente que no ha escuchado lo que tú sabes, hermanos. Y yo tengo una responsabilidad como estos hermanos que ya cumplieron. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Mi pregunta es, ¿nosotros tenemos una responsabilidad? Exactamente, hermanos. Como ellos, igual. Dios nos ha puesto en un lugar, ¿no? ¿Para qué? Para presentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más en estos días, hermanos? Las personas han celebrado actividades que ni tienen la menor idea, digamos, quién es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la oportunidad de presentar ese Cristo encarnado, como dice Lucas 19:10, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mi pregunta, ¿eras tú un perdido antes? Fuiste rescatado. Mi pregunta, un rescatado manifiesta a otros, hermanos, también quién es el Mesías, quién es Cristo Jesús, quién es el Salvador. ¿Qué pasa si yo no soy responsable de esto? Dos cosas aprendemos, hermanos. Los discípulos, hermanos, hicieron su voluntad. Hermanos, se guiaron por la palabra, oraron al Señor, echaron suerte. Matías y Barsabás tenían las dos cualificaciones. No es que uno era mejor que el otro, pero nosotros leímos, hermanos, lo que decía Proverbios. Se echa la suerte, pero Jehová toma la decisión. Y cuando se tiró la suerte cayó en Matías. No porque Matías era mejor que este otro hombre, pero Dios lo quería así. O sea, ellos obedecieron la palabra de Dios, hicieron su voluntad. Mi pregunta es, hermano, si estos hombres con una nueva creación, siendo hijos de Dios, han hecho la voluntad de Dios, ¿estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor?
o estamos haciendo nuestro Fidelidad.